Bienvenidos a Ciencia en 360, un espacio donde conoceremos las más recientes investigaciones en salud y tecnología con expertos en la materia. Ciencia en 360, un espacio de divulgación científica al alcance de todos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ciencia en 360, un espacio de divulgación científica al alcance de todos. Hoy, 7 de junio, conmemoramos el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, así que tenemos como invitada a Jacqueline Crimson, jefa del Departamento de Microbiología de Alimentos y Agua, quien nos va a hablar un poco sobre este tema. A ver, Jacqueline, bienvenida a Ciencia en 360. Cuéntanos un poco, ¿desde cuándo conmemoramos el Día de la Inocuidad Alimentaria? Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más de 600 millones de personas por enfermedades transmitidas por alimentos, que son las conocidas como las ELAs. Entre ellos podemos mencionar a los adultos mayores, niños menores de 5 años y la población de escasos recursos. Entonces, esta idea nace para conmemorar este día, sobre todo para hacer un llamado de atención y crear acciones para detectar, para gestionar cualquier riesgo alimentario que se dé a través de la inocuidad alimentaria. De hecho, este año ya se está celebrando el 6º año donde se celebra el 7 de junio como el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Y que estamos acá hablando de enfermedades transmitidas por alimentos, de inocuidad alimentaria, pero explícanos un poco cuando nos referimos a inocuidad alimentaria, ¿de qué estamos hablando? La inocuidad alimentaria se define como la ausencia de cualquier elemento dañino que quede dentro del alimento. Se conoce como elemento dañino cualquier elemento de tipo químico, que puede ser durante la producción del alimento cualquier solvente químico o cualquier toxina de un microorganismo. Tenemos también elementos de tipo biológico, que pueden ser virus, pueden ser bacterias, parásitos, y tenemos también los elementos físicos, que puede ser cualquier objeto que durante la elaboración del alimento se vaya a mezclar. Esto no solamente es una simple definición, es una definición que conlleva mucho protocolo, muchos sistemas operativos que tienen que ver desde que se produce el alimento, desde que se distribuye, desde que se almacena y desde que se da la producción misma de él. ¿Para qué? Para que pueda garantizar que el alimento que yo ingiero o la población ingiera sea apto para el consumo humano. Claro, desde que se produce el alimento hasta que lo consume la persona, ¿no? Todo lo que es refrigeración, la cadena de frío, todo eso incluye. Sí, sobre todo porque si dentro de la distribución o el almacenamiento no se da la cadena de frío adecuada, dependiendo de la característica del alimento, pues es que se pueden generar sus propiedades y volverse poco peligroso para la persona que lo consuma y afectar la salud humana. ¿Qué riesgo podemos tener al consumir un alimento que no es inocuo? Bueno, te cuento que el riesgo es altísimo. Si yo consumo un alimento que no es inocuo, por ejemplo, te menciono una mujer embarazada, la cual puede consumir un alimento que esté contaminado con una listeria monocytogenes. Este tipo de microorganismo es un microorganismo muy patógeno que en mujeres embarazadas puede causar abortos, puede causar muerte al feto o puede causar un aborto espontáneo. Recuerdo también la bacteria E. coli, que es una bacteria que no es patógena y que de repente no nos afecta a cualquier persona, pero si esta bacteria tiene la capacidad de producir la toxina chila, como la E457, puede causar hasta muerte y puede causar el síndrome hemolítico urémico. Ya existen estudios donde se ha demostrado que en pollos crudos o mal cocidos está presente la bacteria Campylobacter, que es la responsable de muchos casos de la enfermedad de Guillain-Barré. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado cuando nosotros estamos consumiendo alimentos, sobre todo en la calle, porque no conocemos cómo fue elaborado ese alimento, desde el manejo de su transporte, sobre todo la cadena de frío de ese tipo de alimentos. Cuéntanos un poco, por ejemplo, ¿cuáles son esos alimentos de los que tenemos que tener especial cuidado? Sabemos que tenemos que mantener este cuidado con todo lo que vamos a consumir, pero de seguro hay algunos alimentos más delicados que otros. ¿Nos puedes mencionar cómo? Sí, claro, los alimentos crudos, los alimentos perecederos. Un alimento que tiene que mantenerse a la temperatura de refrigeración, tenemos que tener mucho cuidado y cumplir con este rango de temperatura. Nosotros estamos acostumbrados a comprar comida o ir a lugares donde venden comida y no nos percatamos del cuidado que se ha tenido con esos alimentos. Y luego entonces
me siento mal, tengo un dolor estomacal, tengo un calambre, pero tal vez la gente dice que la comida me cayó mal. Sí, te cayó mal, pero tienes que fijarte si te cayó mal porque hubo un manejo en la conservación del alimento. Pero es que es algo difícil, ¿no? Poder, llegas a un restaurante, compras, por decirte, un sushi, que es bastante crudito, entonces, ¿cómo me lo ponen en la mesa, me lo voy a comer? O sea, ¿cómo yo logro identificar o cómo puedo saber de que ese alimento no tuvo un buen manejo? O sea, es como bastante complicado, ¿no? Bueno, en Panamá, para que un restaurante tenga un permiso de operación, ellos pasan por un sistema de requisitos que da el Ministerio de Salud. Entonces, uno debe tener esa confianza de que ese restaurante tiene un ASA, tiene un manejo de buenas prácticas de manufactura y cuente con ese permiso, para uno tener la confianza de poder ese restaurante. Okay. O sea, que sería factible de pronto que aquí los restaurantes tengan ese documento visible que uno pueda observar y que, bueno, hay buenas prácticas y demás. Esto pasa mucho cuando vamos a las llamadas políticas, que a veces uno duda mucho del producto, pero a veces el precio hace que la gente consuma más en esos lugares. Entonces, tiene un riesgo de poder contaminarse con una bacteria. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se aplica la ciencia en la inocuidad de los alimentos? Okay. La forma en que la ciencia se aplica es porque la inocuidad alimentaria debe verse como una definición en la cual cualquier profesional multidisciplinario que tenga que ver con las ciencias esté encaminado y participe dentro de lo que es la decisión. ¿Por qué? Porque al ser multidisciplinario, cada uno tiene un punto de vista distinto y se complementa el conocimiento. De esa manera nosotros podemos estudiar resultados que van a ayudar a las autoridades a tomar decisiones o mejorar normas de calidad. Perfecto. El Instituto Conmemorativo Borgas cuenta con un laboratorio de alimentos y agua y de referencias. Cuéntanos un poco cuál es la función del laboratorio de alimentos y aguas. Bueno, la función de nosotros como laboratorio de referencia de alimentos y agua es mantener ensayos de laboratorios actualizados y con reconocimiento internacional, utilizando las últimas técnicas modernas, técnicas de molecular, técnicas de diagnóstico, para que nosotros podamos tener la capacidad de cuando el Ministerio de Salud o cualquier otra entidad o persona solicite a nosotros un análisis, nosotros podamos dar una respuesta. Muchas veces nosotros nos llegan muestras que la gente dice que tiene un problema estomacal. O sea, nosotros nos toca como laboratorio volvernos un CSI que empezar a buscar qué puede ayudar. Nosotros le brindamos servicio al Ministerio de Salud del Departamento de Vigilancia y Protección de Alimentos. También le asesoramos a calidad de agua y participamos muchas veces en soluciones legales que se dan porque hay un alimento o una muestra de agua involucrada. Entonces, de ahí que nosotros tengamos que tener tecnología de punta y estemos altamente capacitados para poder dar una respuesta confiable. Sí, ¿no? Y un tema tan delicado como lo es la alimentación, definitivamente que hay que ser muy precisos en los resultados. Claro que sí. A ver, cuéntanos qué recomendaciones nos pueden dar para evitar intoxicaciones o enfermedades transmitidas por alimentos. Okay, la primera que te puedo dar se resume en las 5 claves que la Organización Mundial de la Salud hace en su página web como recomendaciones. Son recomendaciones a modo general. La primera sería lavarse las manos. Lávese las manos siempre antes de preparar el alimento y durante la preparación de este alimento. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos preparando el alimento, tocamos un alimento crudo como un pollo, pero con esa misma mano vamos entonces a manipular una ensalada que ya estaba lista. Entonces ahí nosotros corremos el riesgo de contaminar. Lave y desinfecte las superficies y equipos donde usted produjo el alimento. Muchas veces contaminamos la misma tabla de quitar para el producto crudo o para el producto elaborado. Ahí corremos el chance de que nos contaminemos. Siempre separen los alimentos crudos de los cocidos. Lo recomendable es que tengamos siempre envases herméticos donde cada uno tenga como una barrera que incluye el otro para que ellos no se hagan una contaminación cruzada, pues porque uno es crudo y ese puede estar contaminado con algún tipo de bacteria. Cocine completamente los alimentos. Término medio,
no me llevo mucho con el término medio por ser microbióloga. Pero entonces yo siempre se la aconsejo a la Secretaría de la Salud que los alimentos sean bien cocinados. Mantenga los alimentos a temperatura segura. ¿Qué significa esto? Que usted no debe dejar los alimentos a temperatura ambiente por más de 2 horas. No importa cuál sea. No importa cuál sea. Pero si el alimento es refrigerado, usted lo debe refrigerar lo más pronto posible y debe mantenerlo a una temperatura a unos 5 grados centígrados. Si el alimento usted lo quiere mantener caliente porque está en una actividad, pues lo puede mantener caliente, pero debe estar a una temperatura de 60 grados para que el alimento se mantenga a una temperatura en la cual el crecimiento bacteriano no se puede dar. Yo creo que a veces también nos corremos algún riesgo porque, un ejemplo, un alimento como el arroz, que siente uno como que difícilmente se te va a descomponer. Entonces, ¿cuántas horas dejo un arroz? Cociné el arroz, se enfrió, comimos, quedó afuera. ¿Cuántas horas dejo ese arroz allí? Y siento que está bueno. Y resulta que no lo debo dejar allí por tanto tiempo, porque siento que no se va a dañar. Y si lo vas a dejar en lo que te mencionaba antes, siempre dejamos con una temperatura de 60 grados hacia arriba, porque lo mantiene en una temperatura estable que no va a permitir la producción bacteriana. Porque por menos de esa temperatura podemos fácilmente que un microorganismos que le gusta mucho el arroz, que nos reproduzca y produzca entonces enfermedades intestinales a las personas. La última recomendación es siempre usar agua potable y materia prima de buena calidad. Esas son las 5 claves que la Organización Mundial de la Salud recomienda para que tengamos alimentos innovados. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Ciencia 360. Así que, bien, y de esta manera finalizamos esta edición de Ciencia 360, un espacio de educación científica al alcance de todos. Esto fue Ciencia en 360, un espacio de divulgación científica al alcance de todos.